Nos encontramos con la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, senadora de la República. Queremos preguntarle cuáles son sus impresiones frente a la caótica situación que se vive al interior de las cárceles en Colombia, donde en el caso particular de Medellín, la cárcel de Bellavista tiene una capacidad logística para 2.424 internos y al sábado pasado habían 8.010 personas en condiciones obviamente infrahumanas. ¿Cuál es la lectura que desde el Senado de la República le dan a esta situación, particularmente a lo que está ocurriendo en la cárcel de Bellavista? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros hemos apoyado totalmente lo que ha sido la sentencia de la Corte Constitucional cuando declaró el estado de las cárceles como un estado de emergencia humanitaria y de indignidad. Ella mandató a que se trabajara sobre el hacinamiento, mandando a construir nuevas cárceles, pero la verdad es que uno tiene que entender de que esta no es la medida. Esta medida tiene que ir acompañada de otros factores, por ejemplo, de cuál es el papel que juega la pena en este país. Lo segundo que me parece que hay que trabajar es que hay que cambiar la mentalidad de muchos operadores judiciales y de los guardias del IMPEC y de quienes manejan las prisiones, en el sentido de que la persona que está en situación de prisionero, hay que decirle, o en las cárceles, reclusos, hay que tener presente de que ellos están pagando y están castigados por la sociedad, pero cuando entran a la cárcel, entran como personas, el delito se queda fuera, que es la sanción que se le ha dado, y por lo tanto no se les puede tratar como delincuentes, sino que hay que mantenerle su condición de persona, de dignidad, y en ese trabajo estamos empeñados. Por eso ha sido muy preocupante el tema del agua, ha sido muy preocupante el tema de la salud, máxime las condiciones de hacinamiento, porque de 2.500, 2.600 pasar a 8.000, a 4, 5, 6, 7 veces la capacidad de ocupación tiene un efecto nocivo. Primero, las alcantarillas se sobrepasan en su capacidad, el agua empieza a ser racionada porque tampoco tiene capacidad, no están preparadas para eso, la alimentación de igual manera, porque no hay condiciones de higiene. Lo que estaba preparado para 2.000, entonces son para que coman 8.000, lo que significa que no hay condiciones de higiene, nutrición tampoco, se ha venido bajando el gramaje también de los alimentos, pero sobre todo no ha habido una actitud de prevención de la salud, como sería, por ejemplo, fumigaciones permanentes, la vacunación de los internos para evitar que hayan epidemias. Hoy encontramos tuberculosis en la cárcel, hemos encontrado que porque tienen un agua que no es potable, entonces están llenos de brotes en la piel, y todo esto pues va lesionando la autoestima y la dignidad del ser humano. Estamos empeñados en trabajar, se lo hemos planteado a la ministra, acabo de hacer un debate sobre la situación de la población reclusa en Colombia, donde he planteado primero la necesidad de trabajarlos y respetarlos como seres humanos. Por lo tanto he pedido que la guardia los respete y no los mire como delincuentes o como enemigos, sino como personas que están castigadas por una sociedad, pero que mantienen su condición de ser humano. Lo segundo es que haya unos protocolos de traslados, porque están siendo trasladados o por dejándolos afuera de su unidad familiar o del proceso judicial, lo que incide negativamente también en la situación que ellos viven. Lo tercero que hemos venido trabajando es la necesidad, ya está el decreto hecho por la ministra, ya está el decreto firmado, donde se autoriza para que las cárceles puedan tener un convenio de salud distinto al de Caprecón, directamente con los hospitales y las clínicas, para que actúen de manera directa. Pero también estamos planteando para que el IMPEC haga también un protocolo de agilización del servicio, porque no puede ser que el enfermo salga de la celda solo cuando tenga la voluntad del guardia, y tiene que haber un protocolo para que esto se agilice de manera rápida. Y finalmente trabajar por un cambio estructural, que significa que la sociedad colombiana se replantee cuál es el papel que debe jugar la pena en este país. Senadora, realmente usted ha tocado temas supremamente importantes. Déjeme citar uno de ellos. El artículo 4 del Código Penal establece cuál es el fin de la pena, y dice que el fin de la pena es la resocialización de la persona. Esa resocialización, en el marco de la Ley 65 del 93, dice que se logra a través del trabajo, el estudio y la enseñanza. Al interior de los penales en Colombia no se cumple esa resocialización, precisamente porque se carecen de los recursos económicos para contratar el recurso humano y la capacidad logística para que les enseñen. ¿Cómo le podemos decir al ciudadano de a pie
que una persona fue sancionada, fue llevada a una cárcel, pero que allá la ley dice que se tiene que resocializar, pero el Estado colombiano no está cumpliendo con eso? Es imposible en las condiciones actuales que haya un proceso de resocialización. Si no lo hubo antes, cuando no había hacinamiento, pues ahora con el hacinamiento esto es casi que imposible, porque no están las condiciones que hay que trabajar hacia allá. Pero tampoco puede haber resocialización cuando se rompe la cadena del afecto, cuando ellos no pueden tener las visitas de sus familiares, cuando la visita conyugal se tiene que hacer en 25 minutos, lo que atenta contra la dignidad de las mujeres y también contra la dignidad del recluso, porque es un trato indigno, porque no puede haber la demostración de afecto, sino una acción tal vez animalesca. Por eso yo pienso que es fundamental que el problema se toque de manera estructural y no de una manera puntual como se viene haciendo, construyendo más cárceles, porque no basta para que haya resocialización, tienen que haber políticas públicas estatales, concretamente en educación, concretamente en fortalecimiento de los lazos familiares y de la afectividad, que es la única manera de que el ser humano se dignifique a sí mismo y dignificándose a sí mismo tenga motivos para vivir, y esto ayudará a la resocialización real. Dos punticos para terminar. El primero, usted nos acaba de decir que la ministra ya tiene en su despacho la firma del decreto que permite que el IMPEC pueda contratar con otras EPS. Eso lo escuchamos a través de los medios de comunicación hace 2 semanas atrás, pero lo cierto es que no lo conocemos. ¿Qué nos puede decir usted sobre el particular concretamente? ¿Sí existe? ¿Usted lo conoce? Sí, la ministra estuvo en la Comisión Séptima del Senado, donde estuvo el debate. Allí no solamente lo anunció, nosotros conocemos el texto, yo tengo el texto desde luego, y lo que estamos esperando ya es que el Ministerio de Hacienda actúe como le toca. Perfecto. Y para terminar, conocimos hace un mes largo atrás que el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de un recluso y ordenó el pago de algo más de 100 millones de pesos por haber sido sometido a condiciones indignas al interior precisamente de la cárcel de Bellavista. Hoy hay una preocupación enorme de diferentes estamentos frente a la avalancha de demandas que puede tener que enfrentar el Estado colombiano, pero llama la atención, y eso es lo que quiero preguntar, llama la atención es que hoy existe la preocupación en el sentido económico, pero no frente a la vulneración de derechos humanos. ¿Qué nos puede decir sobre el particular para terminar? Pues desde luego los efectos económicos son los que le interesan al Estado, claramente, porque tienen que ver con su problema de plata, y eso es lo que impacta al ministro de Hacienda, pero nosotros tenemos que ver la otra cara de la moneda, porque no solamente son todas las demandas que se van a venir, sino lo que va a significar un problema internacional, porque se está violentando el Convenio de Naciones Unidas, pero además derechos de la Constitución colombiana. Ese es un punto que es nodal, que tenemos que seguirlo trabajando y desarrollando, porque no solamente hay que sensibilizar a la sociedad, sino también al Estado colombiano.